Buenas tardes, mi nombre es Diana Lorena Ramírez Naranjo, actualmente estoy cursando cuarto semestre de Tecnología en Regencia de Farmacia y hoy les voy a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono y con frecuencia también podemos encontrar hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y en menor medida también podemos encontrar fósforo y sulfato. Las biomoléculas orgánicas podemos dividirla en 4 grupos que son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos, glúcidos o azúcares son moléculas compuestas en mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas son la fuente de energía primaria y muy importante con la que cuentan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Aquí podemos ver su estructura química. Cumplen 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, que es la glucosa, o que se almacenan para su posterior consumo, como lo sería el almidón y el glucógeno. Por otro lado, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural ya que forman parte de la pared celular de los vegetales. Según la complejidad de la molécula, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, pero también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Aquí podemos ver la estructura química de los lípidos. Son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa o aceite. Cumplen funciones estructurales en los fosfolípidos, glucolípidos y ceras. Los lípidos son hidrofóbicos y se debe a que la molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno a su alrededor, unidos por un enlace de hidrógeno. Los lípidos son un grupo heterogéneo que usualmente se subdivide en 2, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos que desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas son funciones de reserva energética, función estructural, función reguladora hormonal, función transportadora y función térmica. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida. Son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. La estructura es la manera como se organiza una proteína para adquirir cierta forma, presentan una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se cambian estas condiciones como la temperatura o el pH, pierde la conformación y su función, proceso denominado desnaturalización. La función depende de la conformación y esta viene determinada por la secuencia de aminoácidos. Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización, aunque la cuarta no siempre está presente, que sería la primera estructura, segunda estructura, tercera estructura y cuarta estructura. Clasificación según su forma. Fibrosas. Presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Ejemplo, colágeno, queratina y fibrina. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada y compacta. Mixtas. Poseen parte fibrilar y otra parte globular, según su composición química. Proteínas simples u holoproteínas. Solo produce aminoácidos. El ejemplo es la insulina, albuminas y el colágeno. Proteínas conjugadas u heteroproteínas. Contienen cadenas polipeptídicas, grupo postético. Ejemplo, mioglobina y los citocromo. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Existen 2 tipos básicos que son el ADN y ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es el encargado de formar genes, el material hereditario de las células y contiene instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita.
el ARN o ácido ribonucleico. Es el encargado de la transmisión de información genética desde el núcleo hacia el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteína. Podemos decir que el ARN es el encargado de leer la información del ADN y expresarla. El conocimiento de la estructura y función de los ácidos nucleicos es esencial para comprender la transmisión de los caracteres hereditarios y fisiopatologías. Función de los ácidos nucleicos: mantener la identidad de la especie, almacenar y transmitir información genética, mantiene la diferencia individuales dentro de la especie, haciendo que un individuo no sea exactamente igual a otro, y es el responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro de los organismos. Aquí podemos observar las estructuras de cada uno. Importancia biológica. La importancia de las biomoléculas es fundamental para los seres vivos, ya que sin estas no podríamos formar las biomoléculas orgánicas de las que ya hablamos, como son el carbohidrato, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, que forman las bases de la materia viva, y gracias a esta podemos realizar los procesos funcionales que caracterizan a los seres vivos, como por ejemplo sería la digestión, reproducción, respiración, entre otras. Enfermedades relacionadas a los carbohidratos y lípidos. Déficit de carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía y si no se consumen en cantidades adecuadas puede llegar a ocasionar desnutrición. El cuerpo intenta conseguir energía quitándola inicialmente a los músculos, y es por esta ocasión que se desarrolla una pérdida de peso y presenta también cansancio y fatiga. El consumo excesivo de carbohidratos. El consumo excesivo de carbohidratos llamados refinados puede ocasionar obesidad. El organismo recibe más energía, de la cual comienza a acumular en el cuerpo en forma de grasa. También puede ocasionar la diabetes, que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de usarla con eficacia. Déficit de lípidos. La falta de grasa puede representar un peligro para la vida. El porcentaje de grasa en el cuerpo debe estar siempre en los límites aceptables para evitar una descompensación. Las grasas son las responsables de mantener el sistema nervioso en buen estado, transportar hormonas, incluso el colesterol es un precursor de las hormonas. Consumo excesivo de lípidos. Cuando se consume en exceso se acumula en el tejido adiposo y además en la sangre, a donde se contrae el colesterol y triglicéridos altos en la sangre, presentando un alto riesgo para padecer enfermedades coronarias, incrementando las probabilidades de sufrir infartos y aterosclerosis. Conclusiones. Podemos concluir que estas 4 biomoléculas son de suma importancia para el buen funcionamiento de un organismo vivo. Todos los seres vivos estamos formados por elementos bases, que estos a su vez, por sus propiedades y características, son los encargados de que exista un equilibrio para los mismos. Obviamente también tiene que tener un equilibrio balanceado, ya que si en un organismo existiera un aumento de alguna de esas biomoléculas podría ser perjudicial para nuestro desarrollo y salud. Es indispensable la buena alimentación y el realizar ejercicio. Muchas gracias.